¿Te acuerdas cuando llegar tarde a tu casa podía significar perderte el capítulo? No había Netflix, no había repeticiones infinitas, no existía el lo veo después. Solo había una televisión, un horario y millones de personas viendo exactamente lo mismo. Y si creciste en México entre finales de los 90 y principios de los 2000, probablemente ya sabes de qué serie hablo, porque durante años hubo una rutina sagrada: llegar de la escuela, prender Canal 5, escuchar. Pero lo más increíble es que Dragon Ball Z estuvo a punto de no estrenarse el día que debía. Y nadie imaginaba que ese anime iba a convertirse en uno de los fenómenos culturales más grandes que ha vivido la televisión mexicana. Hoy en Volver a Ver, vamos a regresar a la época donde un episodio podía convertirse en tema nacional. Su llegada a la señal de Televisa tiene una anécdota histórica. El estreno oficial estaba programado para el 1 de septiembre de 1997. Sin embargo, la transmisión fue desplazada por la cadena nacional del tercer informe de gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo. Finalmente, la serie debutó el 2 de septiembre, sin que los ejecutivos de la televisora dimensionaran que aquella producción de Toei Animation alteraría el panorama del entretenimiento en el país. Dragon Ball Z rompió los paradigmas de la televisión infantil de la época. La narrativa era serializada, intensa y de alto riesgo. Las consecuencias: a diferencia de las caricaturas occidentales de la época, donde el estatus regresaba a la normalidad en cada episodio, aquí los personajes sufrían, morían, y las repercusiones duraban arcos enteros. Naturalmente, esta madurez temática generó fricciones. La serie enfrentó el escrutinio de asociaciones de padres de familia y comités de censura debido a su nivel de violencia gráfica y tensión psicológica. Hubo debates editoriales e intentos de reubicarla en horarios nocturnos. Sin embargo, el efecto fue el inverso. Mientras más se debatía su contenido, los niveles de audiencia, rating, aumentaban exponencialmente. La inmediatez actual del entretenimiento ha borrado la cultura de la anticipación. En la década de los 90 y principios de los 2000, la programación vespertina dictaba la rutina de millones de estudiantes. Canal 5 identificó rápidamente que Dragon Ball Z no era solo un programa exitoso, sino un ancla comercial. La serie se convirtió en la columna vertebral del bloque de la tarde. Sin embargo, este dominio trajo consigo un fenómeno de programación que quedó grabado en la memoria colectiva: las repeticiones. El público experimentaba reinicios constantes de la serie, volviendo a la saga Saiyajin o a Namek, debido a que el ritmo de transmisión diario de Canal 5 superaba la velocidad con la que el estudio Intertrack lograba doblar los episodios, o bien por retrasos en la adquisición de las licencias con Toei Animation, lo que en cualquier otra producción habría significado una caída en picada de la audiencia. Aquí cimentó una lealtad sin precedentes. Televisa aprovechó esto y comenzó a emitir bloques continuos de hasta 2 horas, 4 episodios seguidos. Un formato de maratón que en la televisión abierta tradicional estaba estrictamente reservado para fines de semana o eventos deportivos especiales. Dragon Ball Z dejó de ser un programa para convertirse en una franja inamovible de la cultura popular mexicana. Hablar de Dragon Ball Z en México también es hablar del doblaje. Porque sí, la historia, las peleas y los personajes importaban, pero gran parte de por qué conectó tanto con Latinoamérica fue cómo llegó adaptada al español. Antes de la versión que todos recuerdan, Dragon Ball ya había tenido un intento de llegar a México en 1993 por Imevisión, después TV Azteca, usando una adaptación basada en la versión estadounidense de Harmony Gold, conocida como Zero y el Dragón Mágico.
ahora en su mismo canal presentaremos Daniel el Travieso. A las 8:15, fútbol, torneo de verano. Atlas contra Toluca. Mientras la búsqueda de las esferas de fuego continúa, Bulma y Zero encontraron una tortuga perdida y decidieron suspender su misión y llevarla de regreso a su casa en el mar. Pero no terminó funcionando. Todo cambió cuando Canal 5 consiguió los derechos de la versión completa y entró el trabajo de Intertrack. Y aquí pasó algo curioso. El doblaje no intentó reinventar la serie, simplemente hizo que sonara natural. Las voces terminaron encajando tan bien que para mucha gente esos personajes quedaron asociados para siempre a esa versión. Por ejemplo, Mario Castañeda convirtió a Goku. Nunca me imaginé que ese sujeto viniera a atacarme. Cometí una gran equivocación. Y tanto trabajo que me costó hacer la Genkidama para que desapareciera. René García hizo a Vegeta. ¡Me las pagarán! ¡Ah! Carlos II y Gerardo Reyero ayudaron a que personajes como Pícoro y Freezer se sintieran memorables incluso para quienes nunca habían visto anime. ¡Yo ganaré! ¡No importa quién sea mi oponente! ¡Yo nunca perderé! ¡Por fin he obtenido el máximo poder! Tal como lo has dicho, ¿creen que 3 hormigas puedan ganarle a un dinosaurio como yo? Con el tiempo pasó algo raro. Para mucha gente en México y Latinoamérica, ver Dragon Ball Z en español dejó de sentirse como una traducción. Y hasta hoy sigue siendo de esas pocas series donde mucha gente prefiere volver a verla doblada antes que en su idioma original. Eres bonita. Digo, para ser una niña. Arriba que Bulma no se parezca a ti. ¿Por qué hiciste eso? Yo también estoy bonita, rata tonta. El impacto de Dragon Ball Z no se quedó en la televisión. En una época sin redes sociales, la conversación pasaba en otro lado. En el salón, en el recreo, en la tienda y en el puesto de revistas. Todos hablaban del capítulo de ayer. Empezaron los álbumes de estampas, los tazos, las tarjetas y montones de productos que aparecían por todos lados. Y hubo momentos que se quedaron grabados para toda una generación. Uno de ellos fue el episodio donde Goku se transforma por primera vez en Super Saiyajin contra Freezer. Durante días se hablaba de eso. Se hacían teorías, se discutía quién iba a ganar y nadie quería perderse el siguiente capítulo. Mucho antes de Internet, Dragon Ball Z ya había creado una comunidad enorme. Si vuelves a ver Dragon Ball Z hoy, hay cosas que sí se sienten distintas. Las peleas duran mucho, hay silencios largos y capítulos donde parece que pasa poco. Pero eso tenía una razón. El anime iba casi al mismo ritmo que el manga y necesitaban ganar tiempo. Aún así, hay algo que la serie hacía muy bien: hacerte esperar. Cada episodio terminaba haciendo que quisieras volver mañana a la misma hora. Y eso hoy ya casi no existe. Antes, millones de personas estaban viendo lo mismo al mismo tiempo, esperando el siguiente capítulo y hablando de él al día siguiente. Tan fuerte fue ese impacto que en 2018, cuando llegó el final de Dragon Ball Super, miles de personas volvieron a reunirse en plazas de México para verlo juntos, como si por un momento hubiera regresado a aquella época de Canal 5. Y quizá eso es lo más curioso de todo. Porque aunque con el tiempo Dragon Ball terminó cambiando de casa y pasó a Azteca 7, esa imagen que mucha gente sigue teniendo en la cabeza sigue siendo la misma. Llegar de la escuela, prender la tele y encontrarse con Dragon Ball en Canal 5. Dragon Ball Z en la televisión abierta mexicana fue mucho más que una serie famosa. Fue esperar una hora específica para ver un capítulo. Fue llegar a la escuela hablando de lo que pasó ayer. Fue compartir algo con millones de personas sin siquiera conocerlas. Y aunque hoy vemos contenido cuando queremos y donde queremos, hay cosas de esa época que todavía se sienten difíciles de reemplazar, porque algunos programas se ven.
pero otros se recuerdan. Yo soy Volver a Ver. Si este video te hizo regresar aunque sea por unos minutos a esa época de Canal 5, suscríbete y acompáñame en el próximo recuerdo. ¿Eres tú, Cero? ¿Cómo has estado, Cachito? Tiene un buen submarino, viejito Rochi. Hola, Bulma. Traes ropa interior, ¿verdad? Eso no te importa, Cacho.